muchísimas gracias a Guillermo por la presentación, amigo como han visto, y por la iniciativa de organizar esta magnífica exposición, que les invito a ver si no han tenido ustedes ocasión de hacerlo, ¿no? Sobre esos libros de astronomía de nuestra biblioteca durante ese periodo de Abraham Zacut. Bueno, muchas gracias también al Servicio de Innovación y Producción Digital, a la Unidad de Cultura Científica, al Servicio de Bibliotecas de la Universidad, por todo el apoyo que están dando a esta exposición y a poner en valor lo que es el patrimonio histórico, pero también la historia viva de la astronomía y de la ciencia en la Universidad de Salamanca y dar a conocer muchas cosas que bueno, pues parece que algunas cosas tenemos que ir muy lejos para descubrirlas y resulta que las teníamos aquí al lado, ¿no? Y bueno, agradecer también al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ¿no? Esta iniciativa de divulgación. Bueno, como han visto, el ciclo de conferencias pues reúne a personas de diferentes perfiles, ¿no? Aquí hemos tenido a físicos, hemos tenido a historiadores, y yo me presento aquí como profesor de geometría y topología, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con lo que es el objeto de esta exposición y de esta conferencia? Bueno, verán, los matemáticos en Salamanca somos gente de letras, no sé si lo habían descubierto. Yo lo descubrí gracias a mis maestros, bueno, algunos lo tengo por aquí, a Daniel Ruiz Pérez, y bueno, pues también Juan Bautista Sancho Guimerá, Norberto Cuesta Utari, que les sonará a ustedes, ¿no? Entonces, claro, todas estas personas lo que a mí me enseñaron es que las matemáticas no solo eran eso, esa entelequia de números que muchas personas piensan, sino que era mucho más, era un lenguaje para explicar el mundo, para entender el mundo, para resolver problemas y bueno, pues entre esos problemas, pues luego cada uno de los matemáticos de esta escuela de Salamanca nos hemos dedicado a unos o a otros. Claro, yo he tenido la suerte, como tenemos todos los profesores de universidad, de tener este oficio, ¿no? No sé si los que sois profesores de universidad ya habéis caído en la cuenta que lo nuestro no es enseñar, sino aprender, y eso es un lujo, uno está aprendiendo todo el día. Y yo, pues una cosa que siempre me interesó y que yo quería aprender es, bueno, pero vamos a ver, estos planes de estudio que tenemos de matemáticas y que estudiamos ahora, que estudiamos, no sé, o sea, desde el bachillerato a la universidad, de donde han salido. Y luego, bueno, es verdad que profesionalmente también, pues por avatares de la vida, también me he dedicado a la gestión universitaria y ahí surgía también esta misma pregunta, ¿no? Claro, buscando información, pues fui descubriendo cosas, gracias a Ana Carabias, que tendremos también ocasión de compartir con ella ese magnífico trabajo que ha hecho sobre el calendario, pues fui descubriendo un poco retazos de esa historia, ¿no? Y fui un poco yendo hacia atrás de los planes de estudio que ahora tenemos hasta llegar a Ptolomeo, que nos han hablado también aquí, pasando por Zacut, ¿no? Y lo que les propongo hoy es hacer un poco el viaje de vuelta, de Ptolomeo hasta Zacut. Claro, para eso vamos a hablar de la creación de la cátedra de Astrología y Astronomía, pero esta perspectiva que les estoy contando, como ven, he puesto ahí unos subtítulos, ¿no? Como parafraseando a Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta que tiene otros, pues este es el título y si no le gusta que le doy otro, que es acerca de cómo la astrología, astronomía, matemáticas, le pongo una barra más todavía, astrología, astronomía, matemáticas, ahora hablaré de por qué esas barras, de Claudio Ptolomeo y las tablas de Abraham Zacut se convirtieron en materia de estudio en la Universidad de Salamanca. Y si quieren, pues ya más cercano a nuestros días, en un lenguaje de boletín oficial del Estado, institucionalización y regulación de la enseñanza de las matemáticas, planes de estudio y profesorado, para la calidad del estudio en los orígenes de la Universidad de Salamanca. Bueno, hecha esta pequeña introducción, el índice de la presentación lo tienen ahí. Trataré de explicar cómo la astrología surge como disciplina de enseñanza, cómo esa disciplina se va institucionalizando y forma parte del currículum de las escuelas en los reinos europeos medievales, y luego cómo todo eso se plasma en Salamanca, ¿no? Cómo se crea en el Estudio General de Salamanca esa primera cátedra de astronomía, que no fue en sus inicios, ahora hablaremos, y luego cómo aparecen los catedráticos de astronomía, sobre todo vinculados al Colegio Mayor San Bartolomé, y qué tiene que ver Abraham Zacut con todo esto. Bueno, empiezo con una pequeña broma o no tan broma, es decir, bueno, ¿por qué astronomía, astrología? Nos lo han explicado aquí ya varias veces, pero fíjense, acudo simplemente al diccionario, ¿no? El diccionario de la Real Academia de, no sé qué edición, 2022. Bueno, astronomía, está claro, ¿no? Ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Y luego,
Astrología, pues es el estudio de la posición y movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros, conocer el carácter de las personas, y dice, desusado, astronomía. O sea, ¿era lo mismo? Pues sí era lo mismo, pero es que era lo mismo ya no solo para el ámbito académico del que estamos hablando, universitario, del estudio. El diccionario de Covarrubias también lo decía, ¿no? Astrología, y no venía astronomía, decía astrología. Dice, ciencia que también se llama astronomía. Ah, vale. Y dice, bueno, pero aquí de qué vamos a hablar. Hombre, pues yo quiero llegar a lo que hay ahí, ¿no? Como les decía, al final, ¿cómo sale en el BOE el plan de estudios? ¿Y cómo sale ahí? Eso que hay es una copia, se ve mal, pero es del desarrollo de la LRU, cuando se regulan las áreas de conocimiento y se definen las áreas de conocimiento y se define un área que es física de la Tierra, astronomía y astrofísica. Y bueno, ¿cómo de Ptolomeo hemos llegado ahí? Bueno, pues esa es un poco la pregunta, ¿no? Pasando por esta excepción. Entonces, bueno, para empezar, como decía, ¿cómo nace como disciplina de enseñanza? Y, como digo, vinculado a Ptolomeo. Vamos a ver. Ptolomeo, cuando escribe el Almagesto, del que ya nos han hablado, él explica en la introducción el concepto que él tiene de la astronomía y lo vincula al concepto de sabiduría, al concepto de saber, de conocimiento de Aristóteles, ¿no? A la obra sobre el cielo de Aristóteles. Y él es curioso porque distingue, pues siguiendo a Aristóteles, lo que es la teología, que también influye, ahora hablaremos también de eso, en los estudios luego de astrología y astronomía, como concepción del universo como obra de un Dios, causa primera por encima de todos los fenómenos, que es eterno, invisible, inmóvil, inaprensible, en fin, esas características luego marcan, como veremos, la astronomía. Lo que podríamos llamar la física, que son las ciencias que investigan las cualidades materiales de los seres perecederos, las cosas terrenales, y ahí está la medicina, la cosmografía, la geografía, la navegación y las matemáticas, que dice que son la ciencia firme, inmutable, que por los caminos indiscutibles de la aritmética y de la geometría permite comprender la configuración y la trayectoria del movimiento y permite, en fin, conocer todos los seres. Bueno, estos conceptos filosóficos, que como digo son de Aristóteles, claro, cuando Ptolomeo los traslada a su visión de la astronomía, distingue bien astronomía y astrología. Y bueno, pues es verdad que luego hemos tenido como una confusión de términos, pero no lo es. Y cuando uno ve de qué estamos hablando en cada obra, aunque a veces las palabras se usen indistintamente, que este es el problema, que la palabra la usamos indistintamente, está claro lo que significan en cada contexto, si es astronomía o es astrología, ¿no? Astronomía es lo que Ptolomeo plasma, recoge en su Almagesto, ¿no? El Almagesto es la denominación que le dieron los árabes a la sintaxis matemática, como el más grande tratado sistemático de matemáticas. Ese es la astronomía, el estudio matemático del movimiento de los astros, mientras que la astrología es la influencia de los astros en las cosas terrenales. Pero claro, eso es el tetrabiblos de Ptolomeo, pero esto es lo que luego se ha llamado astronomía judiciaria, ¿no? De hacer juicios. ¿Pero juicios en qué sentido? Bueno, predicciones de futuro ya, pero ¿de qué estamos hablando? De lo que luego terminó llamándose astrología especulativa, que es, bueno, pues a través de la astronomía, pues uno puede determinar cosas terrenales como el tiempo, la medida del tiempo, de la que nos hablarán, el calendario, las mareas, las cosechas por las estaciones, porque claro, al final eso es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en fin, y todo eso está vinculado a la naturaleza y a las ciencias físicas. Eso sigue siendo ciencia y se llama astrología especulativa. La que ya es otro tipo de astrología es esa que llamamos adivinatoria, ¿no? Pronosticar el destino de las personas, hacer horóscopos. El problema es que estas dos astrologías aparecen muy mezcladas, nos lo contaba también cuando nos contaba Guillermo la obra de Ptolomeo en el Tetrabiblos, ¿no? Las dos cosas están mezcladas, pero a lo largo de la historia, al final, nos hemos quedado con la terminología de astronomía para la astronomía estudio matemático y la astrología especulativa en ese sentido, más físico, científico, mientras que luego todo lo que tiene que ver con adivinaciones, supersticiones, augurios, hechicería, esa sería en lo que se ha quedado la palabra astrología, ¿no? En la versión del diccionario. Bueno, a ver, yo les decía, todo esto, claro, parece muy mezclado con la teología. Vamos a ver, hay que ser conscientes, claro, la religión cristiana, basada en las enseñanzas de Cristo, hay unas sagradas escrituras donde se habla de astronomía y de astrología. A ver, cuando en el Génesis se dice que Dios creó los astros, se dice que los creó como señales hacia los hombres. Nos está invitando la religión cristiana a interpretar lo que dicen esas señales, a interpretar los astros.
En fin, una estrella guió a unos magos, a unos astrónomos hasta el portal de Belén, esto nos lo cuenta el Evangelio. Es verdad que luego aparece en el Deuteronomio la condena a los adivinadores, a los hechiceros, y luego, bueno, ya en el Nuevo Testamento San Pablo pues también dice que están separados de Dios todos los que se dedican a las adivinaciones. Pero claro, la frontera entre una cosa y otra, entre que Dios nos puso ahí esas señales para que viéramos sus designios y luego cómo estamos intentando usurpar la voluntad de Dios, pues nunca estuvo muy clara, o no ha terminado de estar muy clara. Ahora hablaremos alguna cosa de ello a lo largo de la conferencia, ¿no? Pero vamos, la religión cristiana pues acudió a la astrología, y acude a la astrología pues para identificar como señales de Dios las fiestas, ¿no? No sé, la Natividad, el 25 de diciembre, o la Pascua, el primer domingo tras la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Necesita la astronomía también la religión cristiana. Bueno, como digo, ¿esto qué significa? Pues que de alguna manera la enseñanza de los clérigos cristianos tenía que comprender también la astronomía o la astrología. Claro, hablamos de cómo esto entra como disciplina de enseñanza, ¿no? La astronomía. ¿Y dónde entra como disciplina de enseñanza? Pues en unas escuelas que se fueron creando, unas escuelas para clérigos cristianos, que siguieron el modelo de las escuelas que tenían los latinos, de las escuelas romanas. Claro, el modelo de las escuelas romanas eran escuelas para la formación, en fin, de ciudadanos romanos de determinadas élites. No estamos hablando de un modelo de escuela pública, ¿no? Pero en esas escuelas, donde había personas jóvenes que se preparaban para servir a los intereses del imperio, de determinadas familias, pues ahí aparecían los ludi magister. Claro, a ver, ludi porque la etimología de escuela es el tiempo que uno dedica al ocio intelectual, a pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues estos maestros de pensar, personas más experimentadas que explicaban a los escolares. ¿Y qué les explicaban? Pues la gramática y luego el cálculo, en fin, pues eso, las matemáticas, las ciencias y las letras de los rudimentos de entonces, y luego de ahí ya podían pasar a unas escuelas mayores, ¿no? Donde ya podían estudiar oratoria, retórica, filosofía, música, astronomía, siguiendo a Aristóteles, teníamos todavía a Ptolomeo, y luego especializarse en derecho, en medicina. Claro, este era el modelo de escuela que de alguna manera se viene copiando por parte de luego, para los clérigos cristianos, ¿no? La religión cristiana, de cómo crear esas escuelas. De hecho, el emperador Teodosio, en fin, un emperador cristiano, pues cuando crea su, entre comillas, universidad de aquella época, estamos hablando del siglo V, el estudio de la astronomía pues se incluye como temario, que ya venía, como digo, ya lo tenían también ahí incluido los romanos, y lo hacían a través de las matemáticas, a la vez que estaban condenando todo lo que fuera hacer adivinaciones con la astronomía, ¿no? En fin, bueno, pues en esto se inspiraría la Iglesia cristiana para ir construyendo esas escuelas de enseñanza en Sagradas Escrituras para sus clérigos. Bueno, todo esto empieza a formalizarse a partir de determinadas obras de esa época. Estamos hablando del siglo V, de principios del siglo V, ¿no? Marciano Capella es el que forja ese concepto de artes liberales y habla de artes como conocimientos, competencias, habilidades, ¿no? O sea, los resultados de aprendizaje que aparecen hoy en día en el BOE, pues de eso hablan las artes liberales, ¿no? Liberales en el sentido que eran lo que podían aprender los hombres libres. Los que no eran hombres libres ya tenían las artes serviles, ¿no? Que eran cosas prácticas, manuales, que hacían los siervos. Entonces estas artes de los hombres libres las estableció en la gramática, la dialéctica o lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, ¿no? Las 7 artes liberales. Luego, el término quadrivium es un poco posterior, es de Boecio, en una obra sobre aritmética, que dice que esas 4 vías del conocimiento son las artes matemáticas. La aritmética estudia el número, la geometría, el número en el espacio, la música, el número del tiempo, y la astrología, que es el número en el espacio y el tiempo, ¿no? O sea, al final es como el culmen de las matemáticas, la astronomía, la astrología. Como ven, estoy utilizando indistintamente la palabra, en cada contexto está claro que aquí hablamos de ciencia. El término trivium sería un poco por contraste, ¿no? Si estas 4 eran el quadrivium, pues como eran 7, las otras 3 quedarían como el trivium, que es la gramática, el lenguaje, la lógica de la demostración y la retórica. Bueno, aquí ya volvemos, ¿no? con los teólogos cristianos. Pues San Agustín de Hipona, fue de los primeros padres cristianos que estableció
cuál era un poco el temario que tenían que estudiar los clérigos. Y ahí es cuando dice que, hombre, entre los saberes que tienen que aprender los clérigos, pues, hombre, tienen que saber transmitir la religión cristiana con palabras, con frases, tienen que saber gramática, tienen que saber defenderlo, tienen que saber un razonamiento lógico, dialéctica, y luego tienen que saber persuadir, retórica. El trivium estaba claro que tenía que estar en el temario. Y luego, hombre, la organización armónica de los sonidos para cantar, la música también. Y, hombre, las formas y su movimiento y los principios matemáticos, pues también. Esto con menos entusiasmo. Luego hablamos un poco de cómo esto tenía menos entusiasmo en las escuelas de clérigos, ¿no? Y bueno, pues todo esto al final era un ejercicio del alma que preparaba para conocer a Dios, según San Agustín. Y esto es un poco lo que se fue introduciendo como plan de estudios en las escuelas que había en los monasterios, las escuelas monacales, en las escuelas que había vinculadas a las catedrales, y esas escuelas pues tenían un maestre escuela, que luego veremos también pues tiene su impacto en la Universidad de Salamanca, ¿no? Eran quien dirigía esas escuelas. Bueno, luego ya cuando decimos ya tenemos institucionalizado como el temario de enseñanza, pues los libros de texto también, ahí aparece Casiodoro también, fijando, también un poco ya a finales del siglo V, cuáles eran las obras que había que estudiar, tenían que estudiar los clérigos sobre gramática, retórica, dialéctica, aritmética, en fin, por las bases. Y en astronomía, pues a Ptolomeo. Estaba claro que si se quería saber el calendario de labores agrícolas, la celebración de la fiesta de la Pascua, pues tocaba estudiar a Ptolomeo, pero solo en esa parte, como digo, ¿no?, del Almagesto, ya la parte de la astrología judiciaria, pues no parecía oportuna para los clérigos. Y bueno, ya llegando a España, pues San Isidoro de Sevilla, que también tiene una obra, las etimologías, donde recoge todo el conocimiento pensado como conocimiento para los clérigos cristianos. Y ahí es donde dedica pues, el libro primero a la gramática, el segundo a la retórica y a la dialéctica, y el tercero pues, a las matemáticas, a la aritmética, la geometría, la música, la astronomía, y a diferenciarla con la astrología, que se preocupa de tratar de establecer esa línea que para los cristianos era importante ponerla, pero no era tan sencilla poner dónde estaba, ¿no? Diciendo que bueno, la especulativa bien, la adivinatoria. Bueno, este es el programa de enseñanza que tenían las escuelas cristianas en el reino visigodo hispano, en España. Hay también una obra que yo, por lo que he leído, estuvo atribuida en algún momento a San Isidoro, pero que luego no está claro que lo hubiera escrito él, que es una obra que se llama Principios Educativos, donde plantea cuál debe ser la educación para un futuro príncipe, es decir, para quien va a gobernar el reino, ¿no? Y insiste en lo mismo, o sea, insiste en que tiene que aprender gramática, el que va a gobernar el reino, luego, en fin, gimnasia, ¿no?, fortalecer su cuerpo y su espíritu, madurar virtudes cristianas, pero luego tiene que estudiar dialéctica, retórica, y luego prepararse en derecho, filosofía, medicina, música, geometría, astrología. Todo eso aparece. Bueno, así es un poco como, a partir de Ptolomeo, pues con estos autores se va introduciendo como disciplina de estudio en las escuelas, como digo, de Sagradas Escrituras cristianas, la astrología. Pero bueno, además de eso, ahora aparece, y es de lo que vamos a hablar en este bloque, otro tipo de escuelas medievales, que no están necesariamente vinculadas, aunque sí estén inspiradas por las escuelas para clérigos cristianos. Y son estas escuelas que aparecen en origen, pues sí que vinculadas a monasterios y catedrales, pero que poco a poco van siendo escuelas, lo digo así, institucionales del rey, del príncipe, del emperador de un determinado territorio, que quiere preparar a su corte, y a veces algo más que su corte, para el gobierno de ese territorio, de ese reino, de ese imperio. Y bueno, pues por los ejemplos, estamos hablando, como ven, finales del siglo VII, siglo VIII, la escuela que surge en York, en Inglaterra. Curiosamente el arzobispo y el rey eran hermanos, entonces, en fin, pues como el arzobispo tenía la escuela catedralicia, ya le explicó al rey cómo poner en marcha la escuela que necesitaba para su palacio. En Francia, Carlomagno, el rey de los francos, en Francia y más el imperio que se extendió hacia Alemania, ¿no?, pone la escuela palatina en Aquisgrán y precisamente, entre comillas, ficha al cuino de York para que monte esa escuela palatina en Aquisgrán, que venía de la escuela de la catedral de York.
Y bueno, estamos hablando de personas en fin, que están muy formadas en astronomía y en matemáticas, ¿no? Con ese origen en York. En Italia aparece en Salerno una escuela de maestros laicos en Derecho y Medicina que empiezan a estudiar los textos de Hipócrates también, y bueno, pues ahí lo que hacían era utilizar la astronomía para predecir cuándo podía aparecer una enfermedad o cuándo a lo mejor aplicar un remedio a la enfermedad, y necesitaban el estudio de los astros para eso. En Alemania surge también una transformación de la escuela catedralicia en escuela palatina, y bueno, pues también era una mezcla, el plan de estudios, por decirlo así, de conocimiento cristiano, pero también de esa trivium y ese quadrivium, ¿no? Y bueno, estoy insistiendo mucho en las escuelas catedralicias, pero al final vamos a llegar aquí a Salamanca, ¿no? Y a cómo es ese origen en la Universidad de Salamanca de la cátedra de astrología. Pero a ver, el cristianismo es una religión monoteísta que no tenía ningún problema en relacionarse con otras religiones monoteístas de la época, salvando las distancias, ¿no? Quiero decir que si en un momento dado en la religión judía hebrea había un buen texto de astronomía, pues estarían interesados en él también en las escuelas cristianas, y de hecho se copiaban en los monasterios, y lo mismo pasaba con la religión islámica, que bueno, estamos hablando además de una religión islámica que luego ese imperio islámico invade el reino visigótico, cuando luego empieza a partir del siglo VIII esa reconquista de nuevo cristiana de lo que es todos los reinos hispanos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que en otras religiones también aparece la astronomía, porque los judíos, bueno, no solo la utilizaban también, en el mismo sentido que los cristianos, para predecir sus fiestas, sino que además venían de un territorio, lo que los romanos llamaron Palestina, donde la astronomía de Babilonia y de Egipto pues se conocía bien. Y luego, bueno, la religión islámica en cada territorio al que llegaba hacía muy bien en aprender todo el conocimiento de ese sitio, y a ver, tenía que orientar sus oraciones hacia la Meca. ¿Cómo lo encuentro? Necesito astronomía también. Entonces, el interés de otras religiones, además de la cristiana, por la astronomía y compartir ese conocimiento con la religión cristiana, también estaba ahí. Claro, a partir del siglo VIII, que los reinos hispanos vuelven a ser reinos cristianos con la Reconquista, pues cada vez que se llegaba a un territorio y por decirlo así, el Islam iba hacia el sur y los reinos cristianos iban bajando desde el norte hacia el sur de Hispania, ¿qué se iba haciendo? Pues en cada territorio pues se creaba una diócesis de una catedral, y en torno a esa catedral pues había una escuela catedralicia, y al final había pues un estudio del Tribunal Quadrivium, un estudio de las Sagradas Escrituras, y todo eso se organizaba en una estructura luego de archidiócesis, ¿no? La primera archidiócesis que empieza a tener una escuela potente de cristiana, una escuela catedralicia cristiana, es la de Toledo, lo que luego se ha dado en llamar como Escuela de Traductores de Toledo, pero realmente era como que la escuela catedralicia tenía muy claro, como decía, que es que estos textos de los árabes y los judíos eran muy buenos y los querían conocer y los querían traducir pues al latín, y luego ya, bueno, pues a lo que luego fue el castellano, ¿no? Entonces, en fin, todo esto, cuando hablamos de Escuela Catedralicia de Toledo, a ver, la archidiócesis de Toledo venía desde Palencia, incluyendo Valladolid, y cogía Burgos, Segovia, Burgo de Osma, en fin, y León. O sea, no es que fuera el entorno de Toledo, ¿no? Claro, llegando ya a lo que es más, y ya llegando a lo que va a ser Salamanca, claro, cuando se organiza la archidiócesis de Santiago de Compostela, se decide que Salamanca forma parte de esa archidiócesis. Estamos hablando de 1120, en el siglo XII, junto con Zamora, Ávila, Astorga, que antes dependía de Braga, y el primer arzobispo, y esto, claro, los que sois historiadores lo podréis valorar con mayor conocimiento de causa, ¿no? A ver, ¿y por qué la universidad se puso en Salamanca y no en Santiago, o no en cualquiera de estas otras ciudades? Bueno, pues tiene que ver un poco, yo creo, con los obispos, los maestrescuelas que fueron apareciendo ahí. Porque este primero, Diego Gelmírez, pues hombre, había estudiado fuera de España, entonces, en fin, conocía escuelas que se habían formado en otros sitios, en Bolonia o en París, que eran las referencias consolidadas por entonces,
Entonces, bueno, tenía interés en que en sus escuelas catedralicias también se siguiera esa formación. Entonces, bueno, la Escuela Catedralicia de Salamanca se va fortaleciendo precisamente por eso, porque desde la Archidiócesis de Santiago se apoya mucho el intercambio con otras escuelas, con Francia, con Italia, y bueno, pues ahí aparecen obispos como Pedro Suárez de Deza, estamos hablando ya acerca de la creación de la Universidad de Salamanca, o Gonzalo Fernández, que era el obispo cuando se funda la Universidad de Salamanca, que, a ver, no solo eran personas que estaban llevando a esas escuelas el conocimiento y la sabiduría de otros sitios, sino que además eran gente muy cercana a los reyes, eran la gente que estaba asesorando como consejeros a los reyes. Entonces, de alguna manera, en fin, el obispo de Salamanca en aquel momento pues era una referencia para el rey. Y de hecho, bueno, en 1178 en Salamanca se celebra un concilio que casi eran unas cortes, porque no solo se convocó a obispos, también se convocaba a representantes de las ciudades, o sea, casi eran unas cortes. En fin, no quiero yo exagerar con esto, pero quiero decir que ahí había en Salamanca, de alguna manera, un centro de referencia no solo de escuela catedralicia impulsada por Santiago, sino también que los propios obispos habían impulsado esas relaciones con bueno, claro, poco a poco, ¿qué es lo que pasó? Que todas estas escuelas lo que fueron es formándose ya como corporaciones autónomas de enseñanza. ¿Autónomas en qué sentido? Pues en el sentido de formar un gremio, pero un gremio, pues eso, como el gremio de artesanos de lo que ustedes puedan pensar, es decir, bueno, pues este es el gremio de artesanos de la enseñanza. Y entonces aquí hay aprendices y maestros y nos juntamos y nos ponemos de acuerdo de que yo enseño, usted aprende y usted pues va a pagar esto y yo voy a poner esto otro y a cambio, pues en fin, lo que es un gremio, con una agrupación, pues con unas normas internas, etcétera. Y así es como empezaron a crearse algunas escuelas. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas palabras como universitas, por ejemplo, que viene del digesto de Justiniano, que lo que significa es una corporación. O sea, estamos hablando de lo que llamaríamos una sociedad, un sindicato, un colegio profesional. Eso es una universitas en ese sentido. Y el término cátedra, para referirse no al catedrático persona que enseña, sino al ámbito de estudio, ¿no? Por decirlo así, al ámbito disciplinar, ¿no? La cátedra de astronomía, el ámbito disciplinar de la astronomía, que es la palabra acogida del asiento de las catedrales, ¿no? Donde ejercía sus funciones el obispo y por delegación el maestrescuela. Bueno, ¿cuáles son las primeras escuelas que empiezan a funcionar así, como universitas, ¿no? Ya con ese formato? Pues hombre, en Bolonia, en 1088, empieza a funcionar así y a la vez, claro, lo primero que surge es un conflicto, entre comillas, con el ayuntamiento. Pero vamos a ver quiénes son estos señores que se han puesto sus propias normas, se rigen por sí mismos y no dependen de mí, diría el señor alcalde. No se llamaba así entonces, ¿no? El alcalde. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que pidieron amparo al emperador y el emperador les dio su propio estatuto a la gente de Bolonia y luego al final la Iglesia pues les reconoció también la validez de los títulos, grados académicos que allí se estaban dando por parte del Papa. En París, una cosa parecida. En París lo que comenzaron fueron a organizarse colegios en torno a la escuela catedralicia, que eran pues el colegio de los que vienen de no sé qué nación entendida por región, y aquí os podéis alojar y nos apoyamos mutuamente los que venimos de la misma nación y además de daros alojamiento, pues os podemos facilitar los libros de estudio y os podemos ayudar. Y eso al final empezó a tener también su propia autonomía, hicieron una asociación y también se constituyeron en universitas, esos colegios de París. Y bueno, lo mismo, ya vino el rey también y les dio el privilegio de tener su propio fuero y estar al margen de los tribunales de la Iglesia, aunque venían de la Iglesia, o sea, tenían hasta su propio tribunal y bueno, también la Iglesia pues les reconoció los títulos y aquí ya empezamos con regulaciones de... Me decía, bueno, ¿y cómo hemos llegado a donde estamos? Pues hombre, aquí ya en el 1231 se empieza a hablar de los 3 ciclos, ¿no? Del bachillerato, del licenciado, del doctor. Y luego todo eso pues se va confirmando y aparecen luego los colegios, como el de la Sorbona, que es también uno de los tradicionales de París. En Inglaterra pasó algo parecido con Oxford. Lo de Oxford es muy curioso porque en principio, claro, en Inglaterra no tenían problema en ir a estudiar a Francia, hasta que, bueno, Enrique II riñó con el arzobispo, con Tomás Becket, con el arzobispo de Canterbury,
el arzobispo de Canterbury fue acogido en París y entonces el rey inglés se enfadó y dijo: ya no va nadie más a estudiar a Francia, de aquí no sale nadie a estudiar, se quedan todos en Inglaterra, y eso supuso que al final Oxford pues funcionara como universidad, y los colegios que había en Oxford también se constituyeron universitas, también lo mismo, con reconocimiento de la monarquía, etc., ¿no? Bueno, con todos estos antecedentes, lo que tenemos ya es como un modelo, ahí, al principio del siglo XIII, de lo que podemos llamar un estudio general. ¿Y a qué se llamaba estudio general? Pues, hombre, eran estos modelos de escuelas, de gremios, de corporaciones, que recibían escolares de toda Europa, estas eran sus características, que enseñaban disciplinas como las artes liberales, pero eso era como para empezar, ese era el bachillerato, luego había que seguir más allá y había otras disciplinas, y además sus maestros tenían también grados académicos. Estas eran un poco las características de lo que se empezó a llamar estudio general. La formalización de qué es un estudio general vendría en 1212, cuando en el Concilio de París se decide decir, bueno, vamos a regular desde la Iglesia, esto que se nos está escapando un poco, empezó en las escuelas catedralicias, lo han cogido los príncipes, los emperadores, y ahora parece que tiene autonomía. No, esto que no se va a la Iglesia regula que el otorgar los grados lo vamos a hacer desde la Iglesia, y vamos a decidir quién tiene luego, con ese grado, derecho a ser maestro y enseñar en toda la cristiandad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se llama un estudio general. Tiene que tener esas características, pero además tiene que tener ese visto bueno, esa bula de la Iglesia. Entonces, bueno, París y Bolonia lo tienen. Bueno, llegamos ya, después de todos estos antecedentes, un poco a Salamanca, ¿no? Bueno, y ahora venimos aquí, a los reinos hispanos, y hombre, pues los reyes de los reinos hispanos, y cuando los reinos hablo en plural, pues se plantean, hombre, esto que están haciendo en Europa, igual nos convenía hacerlo aquí. Es verdad que los reyes en ese momento estaban muy preocupados con otras cosas, con todo lo que era la reconquista del territorio, que estaba todo el Imperio Islámico que había llegado hasta arriba, hasta Francia, y en esas guerras con el Imperio Islámico, pero los dos reyes que a principios del siglo XIII teníamos por estas tierras, rey de Castilla, rey de León, eran primos. Pues cada uno decide que en su reino va a haber un estudio general, va a haber una universidad, ¿no? Esto es como el pique de si vamos a poner una universidad en Valladolid, pues también en Salamanca, pues una cosa parecida, pero en aquella época. Entonces, es curioso, y yo vuelvo a decir, seguro que los historiadores en esto le sacan más punta, cuando el rey de Castilla, Alfonso VIII de Castilla, decide crear un estudio en Palencia, dice que llamó a maestros en teología y en otras artes liberales. Esta es como lo recoge Lucas de Tuy. Y habla de que esto se hizo en la época del obispo Tello, o sea que estaremos hablando de 1208 en 1212. Es verdad que ese estudio no se consolidó, y en cuanto luego se unificaron los reinos de Castilla y de León, desapareció, pero está en la fundación. ¿Y qué hace su primo Alfonso IX aquí, en el reino leonés? Pues hace lo mismo, llama a maestros muy sabios en Sagradas Escrituras. No, en Salamanca no pusieron y en artes liberales, no sé, igual el cronista se despistó, pero en Palencia pusieron artes liberales y aquí no. Aquí solo Sagradas Escrituras. Es verdad que la escuela en Sagradas Escrituras tenía el trivium y el cuadrivium incluido, o sea, estaba implícito, pero no lo pusieron explícitamente. Esto pues tiene que ver con que igual no hubo cátedra de astronomía y astrología para empezar, porque es que no estaba puesto en el temario. Aquí solo pusieron Sagradas Escrituras, ¿no? Lo que sí que ocurrió es que, bueno, pues esa escuela, esas escuelas creadas en Salamanca en 1218, pues bueno, Alfonso IX las dotó económicamente, esto lo cuenta también Juan Gil de Zamora, autocronista, y luego, bueno, la Iglesia la reconoció en 1255, también lo hizo con Palencia, pero eso no, o sea, el éxito no vino por el reconocimiento papal, también vino por eso, pero lo tuvo Palencia y no continuó, ¿no? O sea, fueron otro tipo de decisiones. Y bueno, el rey Alfonso IX pues dotó a la universidad, hizo una serie de privilegios, pero no se conserva la regulación, el acta fundacional, o sea, esta es la información que ha llegado hasta nosotros. Lo que pasa es que sí que luego, cuando ya llega su hijo, Fernando III confirma, dice, bueno, voy a confirmar todos los privilegios que le dio mi padre al estudio de la Universidad de Salamanca, dice, y voy además a darle el amparo mío, el amparo real, es decir, para que el alcalde, entre comillas, no estuviera interfiriendo en la autonomía del estudio. Teníamos amparo real ya en aquella época,
Y mandó que de esto cuidaran, y es muy curioso, ¿no? ¿Quién tenía que cuidar de esto? Pues el prior de los dominicos, el prior de los franciscanos, que ya estaban en aquel entonces instalados en Salamanca. O sea, se instalaron prácticamente al momento de que se instaló aquí el estudio general, o sea, estas órdenes religiosas, ¿no? Y bueno, eran un poco los que tenían que cuidar de que se guardara el obispo y estos dos priores. Y bueno, pues también una serie de privilegios que da Fernando III, pero de momento no teníamos plan de estudios, ni aparecía la astronomía, astrología, ni las matemáticas, ¿no? Es Alfonso X el que sí que viene a introducir ese estudio de la ciencia astronómica, de la astrología. Porque además él era una persona que quería emular a los grandes reyes cristianos, ¿no? A David, a Salomón, que aparecen en la Biblia. Y estos reyes eran reyes sabios, eran reyes que estudiaban todos los saberes y esa era su manera de acercarse a Dios, a través del conocimiento y de la sabiduría, ¿no? La sabiduría era una virtud cristiana. Entonces, en ese sentido, él se interesó mucho, incluso siendo todavía príncipe, por la ciencia astronómica, la astrología, pidió que se tradujeran libros de astronomía y astrología, y bueno, nada más llegar y tomar posesión como rey, lo primero que hace es confirmar el Estudio General de Salamanca y todos los privilegios. O sea, le parecía que esto era una buena idea, incluso, bueno, evitar riñas, evitar armas, en fin, cuidó del estudio. Y fue el que ya sí que dio una carta magna, una regulación del estudio. Y ya dijo, bueno, vamos a empezar ya a dotar aquí cátedras, maestros, qué es lo que hay que estudiar. Y ya en 1254, en una carta magna que le da la Universidad de Salamanca, habla de las cátedras y los maestros que deben ocuparlas. ¿Qué ocurre? Pues que en la lista no está la astronomía ni las matemáticas. Además, está la retribución que tenía cada maestro, y uno dice, bueno, pues parece que había cátedras de primera y de segunda, disciplinas que importaban más y menos, ¿no? Pues eso, ahí aparecen las leyes, aparecen los decretos canónicos del derecho de la Iglesia cristiana, maestro de lógica, sí, de gramática también, de física, medicina, un estacionario para los libros, la biblioteca tenían claro, maestro de música, cada vez cobra menos, la farmacéutica cada vez menos, y punto. Y además decía, bueno, y el canciller del estudio, pues es que va a ser el maestro escuela de la catedral, este es el que va a decidir si se han logrado o no se han logrado, y es el que va a tener capacidad de juzgar, y es el que va a decir si alguien va a ser profesor o no va a ser profesor en la Universidad de Salamanca. Esas decisiones no las tenía el rector, que el rector era un representante de los escolares que elegían las naciones de procedencia, uno por nación, en fin, y no hay cátedra de astronomía. O sea, pero es que, curioso, no pone la cátedra de astronomía Alfonso X, pero en ese mismo año pide que se traduzca el libro de Juicios de las Estrellas de un astrónomo árabe. O sea, interés por la astronomía tenía. ¿Por qué no pone la cátedra de Salamanca? No sé, igual tenía que ver, como digo, este contexto de la catedral. Es más, bueno, las 7 partidas, cuando se regulan las enseñanzas, y se regula que es una universidad, un ayuntamiento de escolares y maestros, se dice qué es lo que se tiene que estudiar, y se habla de las 7 artes liberales. Pero luego se hace una excepción, dice, bueno, para que algo sea estudio general, no hace falta que estén todas las materias. Vale con que estén las que están en Salamanca. O sea, si no hay astronomía no pasa nada, se puede ser universidad. Nos han dejado un poco cojos, pero fue lo que dijo. Es curioso, yo he estado consultando, y seguro los historiadores, como digo, esto saben más que yo, según qué versión coja uno de las 7 partidas, la palabra astronomía y astrología es intercambiable. Pero incluso en la propia edición de las 7 partidas, ¿no? O sea, en una partida habla de astronomía y a continuación, refiriéndose a lo mismo, le llama astrología o al revés. Y de hecho ahí se habla también de qué deben de estudiar los clérigos, está regulado en las 7 partidas. Y se dice que tiene que estudiar gramática, lógica, retórica y música, pero las otras 3 artes liberales, la aritmética, la geometría y la astronomía, pues hombre, no son muy convenientes para los clérigos, parece. Y es más, dice que está muy bien que lo sepan los hombres buenos, es más, dice que utilizarlas para hacer predicciones, pues eso, sobre el tiempo, hacer predicciones sobre la geografía, para todo eso está muy bien, y tomando los libros de Ptolomeo y de todos los sabios, pero nada de agoreros ni de hechiceros. Todo esto está regulado en las 7 partidas. Bueno, entre tanto, pues hombre, en París estaban más allá. Copiamos a París, pero entre que lo copiamos y no, ellos ¿dónde estaban ya? Pues hombre, en montar una facultad de artes, entendiendo por artes, donde se estudiaba más en profundidad, no solo como introducción a otras disciplinas, el trivium y el quadrivium. Y ya luego eso era como la introducción a las facultades mayores, la de cánones, la de medicina, la de teología, y hombre, allí ya se estudiaba a Aristóteles, a Euclides, a Ptolomeo,
Y luego ya, bueno, pues ahí aparece un maestro como Sacro Bosco, escribiendo el libro sobre la esfera, de astronomía, de geografía, en fin, el libro de texto que tenían en la Universidad de París, mientras, como digo, aquí estábamos en estas disquisiciones. Con todo, vuelvo a insistir, o sea, Alfonso X, pues hombre, estuvo muy preocupado por la astronomía y pidió que se elaboraran tablas astronómicas y el libro de la octava esfera, el libro del astrolabio, el libro de la esfera, el libro de las cruces, o sea, libros astronómicos encargados por Alfonso X, y las tablas alfonsíes, en fin, que ya nos han hablado de ellas, tuvimos la suerte además eso de tener aquí a José Chavás hablándonos de ello, ¿no? En fin, así estaba un poco la fundación de la Universidad de Salamanca, no aparecía la astronomía, y ahora ya vamos a por ello. ¿Dónde aparece el primer catedrático de astronomía? Pues bueno, los reyes que vinieron después de Alfonso X estaban en sus batallas con el Imperio Islámico, y hombre, el estudio general sí que lo apoyaban, pero era un apoyo más, pues por ejemplo, vamos a asegurarle la financiación. ¿Y cómo? Pues hombre, vamos a asegurarle que de los diezmos de la iglesia les llega el dinero, ¿no? Porque el rey bastante tenía con financiar a sus ejércitos, y entonces esto de alguna manera vino a poner a la universidad, entre comillas, en manos de la iglesia, porque la financiación dependía de ella. Pero esto para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque claro, en un momento dado también, cuando se plantea el cisma de Occidente, también hay intervención de la universidad en la iglesia, es al revés. Y ahí hay como una división, ¿no? O sea, ahí hay dos papas, por una parte Urbano VI en Roma, y el Estudio General de París se posiciona a favor de él. Y luego viene el Estudio General de Salamanca y dice, no, nosotros vamos a estar con el Papa de Aviñón, y los reinos hispanos van a estar con el Papa de Aviñón. Y hay esta disputa, y eso, pues, bueno, estábamos del lado equivocado, porque luego al final terminó ganando la partida el Papa en Roma, pero sí que vino a beneficiar a Salamanca y a traernos la cátedra. O sea, esta historia de con quién nos posicionamos, somos, perdónenme la broma, del Madrid o del Barça, pues nos pusimos de un lado de otro, que en un momento dado nos fue mal, pero luego, pues ¿qué pasó? Pues que cuando nos ponemos del lado del Papa de Aviñón, el Papa de Aviñón nos manda a su enviado, a Pedro Martínez de Luna, y este es lo que al menos el primer visitador de la Universidad de Salamanca, ¿no? Yo que trabajo en agencias de calidad, digo, este es el primero que vino aquí de comité externo a visitar la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de 1381. Y viene aquí a ver qué se necesita en la Universidad de Salamanca. Y bueno, una de las cosas de las que se da cuenta es que se necesita astronomía. Y dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo arreglamos. Vuelvo a decir, entre tanto, otro ejemplo, en Oxford. Pues en Oxford aparecieron los calculadores de Oxford, que eran, bueno, el germen de una escuela matemática. Hicieron libros de aritmética, de geometría, en fin, estas obras además llegarían al estudio general de París y serían los textos de referencia en el siglo XIV, ¿no? Y mientras, pues como digo, aquí ¿qué teníamos? Bueno, pues lo que ocurre es que el cardenal Pedro de Luna dice, oye, es necesario, le dice al Papa, apoyar al estudio de Salamanca con unas constituciones del Papa. O sea, que el Papa le dio unos estatutos, igual que el rey le había dado una carta magna, que ahora venga el Papa y le dé sus propias constituciones. Y lo planteó, ¿no? Claro, había constituciones que tocaban algunas cositas. O sea, por ejemplo, en lugar de que aquí el poder eclesial lo ejerciera el obispo, no, lo va a ejercer el arzobispo de Santiago, no el obispo de Salamanca. Y bueno, vamos a meter ahora, el rector del solo no, va a tener unos conciliarios, el rector, va a tener ahí un consejo. Y hombre, un rector por nación, pues hombre, igual con un rector solo, ya está, ¿no? Y no, ¿qué votación? No, por cooptación, entre los salientes que se elija el siguiente. La asamblea de los escolares y maestros, hombre, menos poder, en fin, tuvo sus cositas, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues que resulta que el siguiente Papa de Aviñón es este señor, es Pedro de Luna, este cardenal. Y no, el Papa no pudo, el Papa al que le planteó como cardenal estas constituciones no las pudo hacer, pero luego él ya como Papa Luna se instala en Peñíscola, se instala en España, pagado por los reyes en los reinos hispanos, y en 1411 otorga al Estudio General unas constituciones. Y esas constituciones, que las de 1361 no se han conservado, pero estas ya sí, es donde introduce y crea en esas constituciones los estudios de teología, artes, medicina, y dice que va a haber una cátedra de filosofía natural y una cátedra de astrología, geometría, aritmética, dice cuánto se va a pagar al maestro, etc.
No regula los libros de estudio, de matemáticas sí que habla de los libros de medicina, y ahí habla de libros en fin, que al final tienen astronomía detrás, pero bueno, ya tenemos al fin la cátedra en algún sitio. Aparece la creación de la cátedra, entre comillas, en el BOE, ¿no? Pero ahora hay que cubrirla. ¿Y cómo la cubrimos? Pues de momento no se cubrió. Y no se cubrió, a ver, aquí sí que se estaba ya estudiando y trabajando mucho en astronomía, y se hacía en el Colegio Mayor San Bartolomé, que tenía una biblioteca, pues bueno, Margarita lo conocerás bien, pues mucho más potente que la del propio Estudio General, en fin, porque su fundador, el obispo Diego de Anaya y Maldonado, pues la dotó muy bien a la biblioteca del Estudio General. Y entonces, claro, en esa biblioteca había muchas obras de astronomía, Ptolomeo, Aristóteles, Euclides, Sacrobosco, en fin, todo lo que tenían en París lo tenían también aquí. Pero de momento la cátedra no se ocupa. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que al final en ese cisma, el Papa de Aviñón, a pesar de querer mantenerse sus 13, Benedicto XIII, el Papa Luna, pues no pudo ser, y bueno, pues se unifica el papado en Martín V, en el Papa de Roma, y el Papa de Roma dice, bueno, pues vamos a darle unas constituciones a Salamanca, porque las que le había dado el otro Papa, en fin, pues era el Papa de Aviñón, pues no, vamos a poner las del Papa de Roma. Y esas constituciones mantienen, no hay novedades en la cátedra de Astronomía y Astrología, no lo tocó el Papa luego Martín V cuando hace las constituciones, ni la tocaron los demás. Lo que ocurre es que cuando se va a ver el catálogo de cátedras que estaban cubiertas a final del siglo XV, pues es que no aparece. O sea, sí que aparecen, bueno, según qué referencia se busque, obra de Heredia o la donación que hizo Juan de Segovia al estudio, pues aparece una lista u otra de cátedras, pero la astronomía, astrología no aparece. Entonces, ¿cuándo aparece el primer catedrático? Si tienen noticias de él. Pues en este catálogo de 1457 no estaba, luego ahí no estaba todavía incorporado el catedrático. Y debió de ocuparla entre 1457 y 1460, porque en el 61, Nicolás Polonio, del que nos habló Chabás también en su conferencia, es el primero que aparece como catedrático de la Universidad de Salamanca, firmando unas tablas astronómicas que había escrito para los escolares, porque decía que las tablas alfonsíes eran muy complicadas, entonces vamos a hacer una versión para los escolares que sea más sencillita, y esas son estas tablas que hace Nicolás Polonio, que son, pues como nos contaba Chabás, unas tablas que venían de las tablas alfonsíes que pasaron por París, de París las tablas se extienden por Europa, llegan a Polonia, este señor se las trae de Polonia y las adapta a Salamanca. Y eso es la noticia que tenemos, pero duró muy poco. En 1464, pues lo que ocurrió es que, en fin, le llamaron como médico, porque claro, los astrónomos sabían muy bien cuándo aplicar los remedios y ejercían de medicina, le llamaron a la corte de Enrique IV, y además era alcalde examinador, o sea, el que examinaba a otros que querían ser médicos por parte del rey, y bueno, pues no estaba en la universidad, con lo cual la cátedra la declaran vacante, y ya es cuando viene, y bueno, pasaré un poco brevemente, como comentaba Guillermo, es un poco lo que aparece en este libro de hitos y personajes de la historia de las matemáticas, que pueden ustedes consultarlo. Empiezan a aparecer los catedráticos de astronomía y astrología en la Universidad de Salamanca. O sea, la creación de la cátedra es un poco el relato que les he hecho, y ahora ya quiénes las ocuparon. Y aquí, pues como digo, iré ya un poco más brevemente, porque entrar ya sería muy prolijo en cada uno de ellos. Después de Polonio, quien ocupa la cátedra es Juan de Salaya, que ya es sí un colegial de San Bartolomé, cuñado de Nebrija, nos lo comentaban también en otra conferencia. Que en fin, también estaba interesado en las cuestiones de astronomía en Nebrija. Y bueno, igual que Nicolás Polonio hizo unas tablas que eran como unos apuntes para los estudiantes, también hay unas tablas que se conservan y que se le atribuyen a Juan de Salaya, y otro texto que se le atribuye a Nebrija, que los tomaran como apuntes y eso luego sirviera un poco como texto de los apuntes que se iban copiando entre los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues se le atribuye alguna obra también de predecir una epidemia de peste utilizando astrología. También sería médico de la reina, en este caso de la reina Juana apodada la Loca, que le pidió que revisara algunas obras astronómicas. El siguiente que aparece es Diego Ortiz de Calzadilla, que también es otro colegial de San Bartolomé. Este había pasado por Bolonia y por París. Este personaje a mí me llama mucho la atención. Si tienen ustedes curiosidad, les invito a que lean algo más sobre él, porque, claro, este señor era el catedrático de astronomía en el momento en que hay que decidir
si el reino, la corona va a Juana, la Beltraneja, o va a la hermana del rey, a Isabel I, que fue al final Isabel la Católica. Y este señor se puso del lado equivocado, se puso del lado de Juana la Beltraneja, con lo cual se tuvo que ir a Portugal. Y en Portugal se integra en la corte del rey de Portugal, de matemático, y va por allí Colón, y este señor el que le dice, no, no, aquí no vengas, que los portugueses no te vamos a financiar, vete a Castilla. ¿Qué hubiera pasado si Diego Ortiz de Calzadilla se hubiera quedado aquí? Igual resulta que van allí y le dicen a Colón, sí, sí, aquí te financiamos en Portugal. No lo sé, estoy especulando, pero es una cosa curiosa, ¿no? Y bueno, pues él luego hizo ya carrera matemática en Portugal. Luego, mientras Diego Ortiz de Calzadilla, en fin, estaba en estas otras peleas, como digo, la cátedra la estuvo cubriendo Fernando de Fontiveros, que era también colegiado de San Bartolomé, y aquí aparece un punto singular, un catedrático que no era Bartolomeo, que no era del Colegio de San Bartolomé, que era Diego de Torres. En fin, lo que pasa es que Diego de Torres, pues lo mismo, también era una persona, venía de ejercer la medicina, había estudiado ya, en fin, pues además filosofía natural, o sea, física, y este hace su propia obra, Opus Astrologicum, que en fin, en la exposición lo van a poder ustedes contemplar en esta exposición que tenemos. Y bueno, fue asesor de los Reyes Católicos, en fin. Luego vendría Rodrigo Basurto, que fue de los primeros en escribir obras sobre la aplicación de la astronomía al calendario y a fijar las fechas en el calendario y a criticar las obras que habían hecho otros sobre el calendario y hacer pronósticos. Y también, en fin, no se equivocó, fue y acertó en un pronóstico, que era la muerte del príncipe Juan, el hijo de los Reyes Católicos. Y, pues hombre, acertaste, pero todo el mundo le miraba mal y tuvo que dejar la cátedra, porque, en fin, murió aquí en Salamanca. Y bueno, pues luego es verdad que lo rehabilitaron los reyes y de hecho se presentó de nuevo a la cátedra, pero la ganó ya Sancho de Salaya, hijo del anterior Salaya que decíamos. Este, bueno, fue médico de la Inquisición, escribió un catecismo, en fin, también tenía una relación cercana con el siguiente rey, con Carlos I, con su esposa Isabel de Portugal. Y en fin, era como un poco el médico de la corte, con lo cual también, y de la Inquisición, pues también fallaba bastante, en fin, en sus clases en la cátedra y en su asistencia a la cátedra, y bueno, pues tuvieron que cubrirla muchas personas. Bueno, con este panorama, y voy ya un poco terminando y acercándome a Zacut, pues ¿qué es lo que hemos conseguido en la Universidad de Salamanca? Pues es que esto es, no sé, yo creo que es muy importante y muy desconocido. Es que Salamanca era, a final del siglo XV, un centro de estudios astronómicos mundial, o sea, una referencia. O sea, a ver, es que no solo teníamos aquí textos matemáticos y astronómicos, como digo, el Colegio San Bartolomé, de primer nivel. Es que aquí se pintó el cielo de Salamanca. Es que aquí se hizo un informe que nos hablará de ello para hacer el calendario gregoriano. Es que de aquí salieron matemáticos como Ciruelo, Tomás Durán, Ferran Pérez de Oliva, Pedro Nonius, el inventor del nonio, Juan Pérez Moya. En la cátedra de matemáticas estuvo Silicio, Margallo, Jerónimo Muñoz, Domingo de Soto, que de verdad que hizo la ley de la gravitación universal 60 años antes que Galileo. No sé, o sea, muy potente, ¿no? Y bueno, de hecho, Pérez de Oliva es el primero que se preocupa en vamos a poner la astrología en los estatutos de la universidad, hacer los primeros estatutos. Y bueno, pues, si no ustedes ahí la información, en fin, los primeros estatutos de la Universidad de Salamanca, que hay una copia del facsímil, se habla de que el catedrático de matemáticas le dará aritmética, geometría y astrología, dice astrología, perspectiva y cosmografía, según los oyentes pidieren. O sea, era como optativa, no es que fuera obligatoria, era optativa. Es muy curioso porque en esa misma época, de astrología, sí, en la Catedral de Salamanca estaba como canónigo Pedro Sánchez Ciruelo, defendiendo la astrología predictiva como canónigo de la catedral, diciendo que, en fin, que los cielos y las estrellas las ha puesto ahí Dios para que los hombres conozcamos los elementos y sepamos vivir en la naturaleza, ¿no? También se condenaba la astrología adivinatoria, pero aquí eso, en fin, tardó bastante, ¿no? Y bueno, pues los siguientes estatutos de la Universidad de Salamanca ya regulan más, en esos no, pero aquí ya sí que aparece, hay que estudiar el Tratado de la Esfera, la teoría de los planetas, los libros de Euclides, la aritmética. Con todo y con eso, bueno, en 1572 a Fray Luis de León estuvo condenado también por delitos de hacer sigilos astronómicos. O sea, parte de la condena no solo fue por su visión y su traducción de los libros que no debía de traducir de la Biblia, sino también por hacer la cosa de hacer sigilos astronómicos. Y bueno,
En los estatutos de 1594, pues ahí es donde ya, con todo el detalle, sí que aparecen todos los libros, el Almagestro, todo lo que hay que estudiar, algunos de los que van a poder ver ustedes en la exposición, en 1594 se fijaban como libros de texto, ¿no? Y bueno, concluyo, y Abraham Zacut. Vamos a ver, yo estoy convencido, o sea, sin Abraham Zacut todo esto de lo que estamos hablando no hubiera sido posible, porque no lo hemos dicho, pero es que estos catedráticos se apoyaban en la obra de Abraham Zacut. En esa gran obra de Abraham Zacut, la gran composición, que era como el Almagestro de Ptolomeo. Estamos hablando de una obra de la misma potencia, ¿no? Y todo el mundo habla del Almagestro de Ptolomeo y, bueno, pues de Zacut, en fin, que era judío y, bueno, nos daba como un poco de vergüenza hablar de él y lo teníamos ahí. Y, bueno, es que, claro, Juan de Salaya fue el que tradujo al castellano el gran tratado, el catedrático, ayudado por el otro catedrático, porque él había dejado ya la cátedra, seguía como catedrático, pero no de astronomía, y entonces colaboró con Zacut en la traducción y con Diego de Torres. En fin, pues esto no lo podían decir, porque él era hebreo y no podía estar en la universidad, pero si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos tenido los textos de estos catedráticos, se basaron en él. En fin, bueno, el obispo Vivero, nos lo comentaba también Chabás, ¿no? ¿Hasta qué punto fue su mecenas o no? Bueno, es verdad que la herencia del obispo Vivero dice que la catedral le dé al judío Zacut, al judío Abraham astrólogo, una dote, y dice que sus libros se integren en los libros de la catedral, que la catedral se haga con ellos, pero les interesaba para fijar la fecha de la Pascua. Y luego, bueno, ahí ya el Tratado de las Influencias del Cielo, que ya cuando Zacut sale de Salamanca, con el mecenas, el maestre de la Orden de Alcántara, escribe esos libros, allí coincide precisamente con Nebrija también, y bueno, pues cuando ya, en fin, tiene que huir a Portugal y la cogen en Portugal, pues lo que nos contaba también Chabás, de esa extraña obra, digo extraña porque al final es una versión del Gran Tratado, ¿no? El Almanaque Perpetuo, pues como una traducción, las tablas están incompletas, la dedicatoria está como copiada de otra, como nos contaban, en fin, es todo como muy extraño, pero al final es una obra que bueno, se ha convertido en referencia de Zacut. En fin, Zacut, sin poner su nombre, y hasta siglos después no lo estamos poniendo en valor, pues estaba ahí, estaba detrás de todo lo que consiguió el estudio. Y bueno, tenemos ahí, termino con esto, una biblioteca que ustedes conocen, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, que lleva ese nombre, Abraham Zacut. Y si no lo conocen, en el edificio de enfrente, que es el edificio de matemáticas, está construido sobre una antigua sinagoga. Bueno, toda la universidad está construida sobre el barrio judío, o sea, los reyes católicos expulsaron a los judíos y cada que viene este solar, aquí montamos la universidad, ¿no? Y el departamento de matemáticas está en lo que era una antigua sinagoga y hay una placa que lo recuerde y dice eso: esta es la puerta de Dios, por ella entrarán los justos, una cita de los Salmos. Curiosamente, esta placa se descubrió en el año 85 en un congreso de física y matemáticas con un ministro judío, que es un físico teórico judío, Yuval Neeman, que estuvo aquí en Salamanca y descubrió esa placa. En fin, un pequeño guiño a Zacut, porque ahí no se habla de Zacut en esa placa, pero sí en el edificio que tenemos enfrente. Le debemos mucho y, como decía al principio, termino con eso, les invito a que lo descubran en los libros de esta magnífica exposición. Muchas gracias.